De lo que está pasando en el país, de lo que viene para Colombia con este remesón ministerial. A esta hora de la mañana nos acompaña el analista político Juan Carlos Flores. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un placer estar con usted y con sus televidentes. Juan Carlos, ¿qué podemos esperar de estos cambios en el gabinete del presidente Gustavo Petro? Porque uno dice, se queda con personas que son de su confianza, pero podría uno decir que no son tan radicales, que podrían no generar tanto temor como quizá en algún momento se esperó. Yo creo que lo que debemos esperar son fundamentalmente dos cosas. El primero, un cambio de tono de ese gobierno. El presidente Petro siente, y es apenas comprensible, que el tiempo se le va cada vez más de las manos, que enfrenta un Congreso que tiene las prácticas tradicionales y que al mismo tiempo, pues los partidos tradicionales están pensando no solamente en el gobierno nacional, sino en las elecciones que se avecinan en octubre. Y de otro lado, me parece que esto vuelve a poner a flote un problema no resuelto en Colombia, y es cómo se relacionan el Ejecutivo, toda esa rama, desde presidente hasta alcaldes, pasando con gobernadores, con Congreso, con asambleas, con consejos. Y el asunto allí es que en Colombia no hemos resuelto el asunto más grave, y es dónde está el origen de principal de la corrupción. Y está en el carácter extorsivo que se ha establecido a lo largo de décadas en las relaciones entre estos cuerpos, Congreso y los otros, y en este caso el presidente. Porque fíjese usted que al final todos lo sabemos, pero lo ocultamos con un nombre que no dice nada y lo dice todo: mermelada. Y es que el presidente le entrega, y eso lo revela pues de otra vez la carta que Gaviria le mandaba a sus parlamentarios, que cuidado pues con ir a recibir cosas que fuesen ilegales. Entonces yo creo que el asunto de fondo aquí, más allá de los nombres, ¿y Petro entonces cómo va a conseguir que el Congreso le apruebe sus reformas? ¿Va a practicar lo que han practicado todos toda la vida? En eso no nos llamemos engaño. ¿O va a crear un nuevo sistema? Y eso es lo que han estado en deuda con Colombia todos los últimos presidentes. Claro, Juan Carlos, muy importante lo que usted dice ahí, porque de fondo también lo que hay es el rompimiento de esta coalición de gobierno y le quita lo que decían eran las cuotas de los partidos de gobierno. Sobre esa relación que hay entre el Congreso y el Ejecutivo, yo quiero que hablemos específicamente de la salida de la ministra de Salud, Carolina Corcho, que en todo caso fue una sorpresa. La salida de ella y la llegada allí de Guillermo Alfonso Jaramillo podría hacer que los congresistas le den un sí a la reforma a la salud, que uno podría decir también es como la nuez de toda esta pelea. Como usted bien sabe, no basta con el nombre. Jaramillo pertenece a una casta política muy antigua del Tolima. Su señora madre fue una política, Hilda de Jaramillo, una política que estuvo presente durante muchísimos años en la política tanto de Bogotá como de su región, y lo mismo su padre. De manera que aquí hay un político, pero no basta con que sea un político, porque el Congreso ya lo ha demostrado en varias ocasiones, los partidos. Ellos no necesitan solamente políticos de interlocutores, ellos necesitan que les den. Y esa es una pregunta absolutamente central. Claro, aquí baja la presión que tenía la ministra, que disgustaba mucho su estilo, en fin, todas estas cosas que se dicen, pero queda la realidad. Y a cambio de la reforma de la salud, ¿usted qué nos va a dar? Porque es claro que los parlamentarios del Partido Liberal, que no le han hecho caso al expresidente, lo que señala pues probablemente el ocaso del expresidente Gaviria en la conducción del Partido Liberal, esos parlamentarios no están apoyando al gobierno exclusivamente por razones ideológicas, es porque están recibiendo una serie de favores en las regiones. Pero el lío es que eso amenaza con corromper siempre a un gobierno, con corromper de nuevo al Congreso. Recordemos que en cada gobierno hay unos escándalos, gidis, política, ñoños, todo ese tipo de personas. Entonces, me parece que aquí el teatro de la política que se monta nos lleva a mirar, salió este y entró el otro, pero todos llegan con un asunto de fondo, y es cuál es el guión de fondo. Y el guión de fondo en Colombia, por desgracia, se escribe con corrupción. Ese es el daño, el mal inmenso que vivimos en el país. Entonces,
Los congresistas seguramente están pensando, y los directores de los partidos, bueno, ella no es tan ideológica, Jaramillo no es tan ideológico como la señora ministra que se va, pero ¿qué nos va a dar Jaramillo? Pues Juan Carlos, muchísimas gracias por estos minutos con Noticias RCN y por este análisis de este remesón ministerial. Feliz día. Lo mismo para usted. Más adelante seguiremos.